El estruendo retumbó en la cripta de la Basílica de Nuestra Señora de Clery como un trueno en una tormenta de verano. Era el 30 de agosto de 1483, 3 días después de la muerte del rey, cuando el ataúd de roble se astilló de dentro hacia afuera, liberando un hedor que hizo que los guardias tropezaran hacia las paredes húmedas, cubriéndose narices y bocas con trozos de tela empapados en lágrimas involuntarias. El cuerpo hinchado de Luis XI, el rey araña, se había convertido en una bomba de carne pútrida, gases y fluidos que brotaban por la madera rajada como si la propia muerte rechazara a aquel hombre que había desafiado a Dios, a los nobles y al destino durante 22 años de reinado. Pedro de Rohan, gran almirante de Francia, estaba presente en aquel momento terrible. Sus dedos temblaban cuando, semanas después, escribió en una carta secreta al duque de Bretaña: «Su Majestad jamás vio cosa tan horrenda». El cuerpo del rey se deshizo como si 1000 demonios lucharan por escapar de su prisión de carne. El olor, Dios me perdone, pero creo que hasta las piedras de la iglesia lloraron ese día. La carta, encontrada en los archivos bretones siglos más tarde, revelaba no solo el horror físico de la escena, sino la certeza de que algo sobrenatural había ocurrido con aquel hombre que transformó Francia en una red de miedo, intriga y poder absoluto. 47 años antes, en 1423, cuando Luis nació en el castillo de Bourges, nadie podría imaginar que aquel bebé, enclenque y de ojos penetrantes, se convertiría en el arquitecto de una de las transformaciones más brutales de la historia francesa. Su padre, Carlos VII, todavía luchaba contra los ingleses en una guerra que parecía interminable, mientras Juana de Arco ya ardía en la hoguera de Rouen hacía 2 años. Francia era un reino fragmentado, donde duques poderosos gobernaban sus territorios como reyes independientes y la autoridad real se extendía poco más allá de las murallas de algunas ciudades leales. Pero Luis creció observando, siempre observando. A los 10 años, sus tutores advertían algo inquietante en aquel niño, que pasaba horas en silencio, estudiando mapas y genealogías nobiliarias, con la intensidad de un cazador analizando las pisadas de su presa. El joven delfín posee ojos que ven más allá de lo que debería ver, escribió su confesor, el padre Guillermo, en su diario personal. Hay momentos en que su expresión me produce escalofríos, como si conociera secretos que ni siquiera Dios debería compartir con un niño. A los 15 años, cuando asumió el gobierno del Delfinado, Luis ya mostraba la frialdad calculadora que marcaría toda su existencia. Su primera decisión fue mandar colgar a 3 nobles locales que habían cuestionado su autoridad, convirtiendo la ejecución en un espectáculo público donde él mismo asistió desde la ventana de su castillo, bebiendo vino mientras los cuerpos se mecían con el viento helado de los Alpes. Los cronistas de la época registraron que no mostró ninguna emoción, solo anotó algo en un pequeño cuaderno de cuero negro que siempre llevaba consigo. Ese cuaderno se volvió legendario entre sus contemporáneos. Diplomáticos extranjeros relataban en sus correspondencias oficiales que el joven delfín registraba meticulosamente las debilidades, miedos, vicios y secretos de cada noble, comerciante o clérigo con quien interactuaba. «Colecciona almas, como otros coleccionan monedas», escribió el embajador milanés Francisco Sforza al duque de Milán. Cada conversación, cada gesto, cada temblor en la voz queda catalogado en ese libro maldito. Dicen que conoce los pecados de medio reino. La relación con su padre, Carlos VII, se deterioró rápidamente cuando Luis empezó a conspirar abiertamente contra la corona. En 1440, a los 17 años,
se unió a la revuelta conocida como la Praguería, una coalición de nobles descontentos que buscaba limitar el poder real. La rebelión fracasó estrepitosamente, pero Carlos VII, mostrando una misericordia que su hijo jamás demostraría, perdonó al traidor. Luis recibió el perdón con una sonrisa gélida que heló la sangre de todos los presentes en la corte. «Su Majestad es demasiado generoso», dijo, inclinándose en una reverencia que parecía más una promesa de venganza futura que un gesto de gratitud. En los años siguientes, padre e hijo libraron una guerra psicológica implacable. Luis gobernaba el Delfinado como un reino independiente, desafiando abiertamente las órdenes reales y estableciendo alianzas secretas con potencias extranjeras. Sus tácticas eran tan sutiles como crueles. Sobornaba sirvientes para que espiaran correspondencias, chantajeaba a los nobles con sus secretos más íntimos y manipulaba rivalidades familiares para debilitar a posibles adversarios. En 1446, cuando Carlos VII finalmente perdió la paciencia y marchó contra su hijo rebelde, Luis ya había huido a la corte del duque de Borgoña, Felipe el Bueno. El exilio borgoñón duró 5 años y forjó definitivamente el carácter de Luis. En la corte de Felipe, considerada la más sofisticada de Europa, aprendió que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la manipulación sutil de las pasiones humanas. Observaba cómo el duque controlaba a sus vasallos mediante una combinación letal de generosidad calculada y terror discreto. El miedo bien dosificado es más eficaz que 1000 espadas, anotó en su cuaderno, en una entrada fechada en diciembre de 1449. Un hombre que teme por la vida de sus hijos es más obediente que un ejército de mercenarios. Durante esos años de exilio, Luis también desarrolló su obsesión por la astrología y las prácticas ocultas que posteriormente marcarían su reinado. Frecuentaba regularmente a un alquimista llamado Cornelio van Houten, un hombre cadavérico, de origen holandés, que afirmaba poder predecir el futuro combinando cartas, cristales y vísceras de animales sacrificados. Las sesiones tenían lugar siempre a medianoche, en una torre abandonada en las afueras de Genape, donde Luis pasaba horas en trance, susurrando preguntas sobre su destino mientras el alquimista manipulaba símbolos macabros a la luz de velas negras. Jacobo de Lalaing, un caballero borgoñés que ocasionalmente acompañaba esas sesiones, describió en sus memorias la transformación que se producía en el joven delfín durante esos rituales. Su rostro adquiría una palidez mortal, como si toda la vida hubiese sido absorbida de sus venas. Los ojos se convertían en 2 brasas negras que parecían mirar a través de las dimensiones. En ciertos momentos juraría que su voz ya no era humana, sino algo gutural y antiguo que emergía de lo más profundo de su garganta. Cornelio sonreía durante esas transformaciones, como si estuviera presenciando el alumbramiento de algo terrible y magnífico. En julio de 1461, Carlos VII murió repentinamente tras una comida, víctima de una infección que los médicos no pudieron explicar. Algunos susurraban sobre envenenamiento, otros sobre una maldición, pero Luis recibió la noticia de la muerte de su padre con una serenidad que desconcertó incluso a sus aliados borgoñeses. «El rey ha muerto, viva el rey», murmuró, y luego se encerró en sus aposentos durante 3 días, durante los cuales nadie oyó una sola palabra de sus labios. Cuando finalmente emergió, era como si un hombre diferente hubiera nacido en esa cámara oscura. El viaje de regreso a Francia fue una procesión triunfal que reveló de inmediato el tipo de monarca que Luis pretendía ser.
En cada ciudad, en cada castillo, en cada monasterio donde se detenía, ya poseía información detallada sobre los habitantes locales. Sabía cuántos hijos tenía cada noble, conocía las deudas de los comerciantes, estaba al tanto de los pecados secretos de los clérigos. Su primera parada fue en Reims, donde debía ser coronado, pero antes de la ceremonia ordenó apresar a 3 varones que habían conspirado contra él durante el exilio. Las ejecuciones tuvieron lugar en la madrugada anterior a la coronación, y sus cuerpos permanecieron colgados en las murallas de la ciudad durante todo el acto, meciéndose suavemente con el viento matinal mientras el arzobispo colocaba la corona sobre la cabeza del nuevo rey. El primer acto oficial de Luis XI como rey de Francia fue destituir a casi todos los consejeros de su padre y sustituirlos por hombres de origen humilde, pero absolutamente devotos a su persona. Olivier le Daim, un barbero flamenco, Tristan l'Hermite, un soldado sin renombre que se convertiría en su verdugo particular, Jean Balou, un sacerdote ambicioso de familia campesina. Esos hombres formaron el núcleo de un nuevo tipo de gobierno, basado no en la tradición feudal, sino en la lealtad personal al monarca. El rey se rodea de lobos disfrazados de corderos, escribió el cronista Felipe de Comines, quien posteriormente se convertiría en uno de los principales consejeros de Luis. Cada uno de ellos lleva las marcas del hambre y la crueldad de aquellos que no poseían nada y ahora lo tienen todo que perder. La transformación de Francia bajo Luis XI fue simultáneamente fascinante y aterradora. Estableció una red de espionaje que se extendía por todo el reino y más allá de sus fronteras, con informantes en cada taberna, cada monasterio, cada feria de mercado. Sus moscas, como se conocía a sus espías, informaban no solo de conspiraciones políticas, sino también de conversaciones privadas, relaciones extramatrimoniales, problemas financieros e incluso sueños y pesadillas. De los ciudadanos franceses, en 1465, cuando se enfrentó a la revuelta conocida como la Liga del Bien Público, liderada por el duque de Borgoña y otros grandes señores feudales, Luis ya conocía cada movimiento de los rebeldes antes de que ellos mismos tomaran sus decisiones. La batalla de Montlhéry en julio de 1465 reveló no solo las habilidades militares de Luis, sino también su creciente obsesión con símbolos macabros y prácticas supersticiosas. En la víspera del combate pasó la noche entera en una iglesia abandonada, rezando ante una colección de reliquias que había adquirido por toda Europa. Fragmentos de huesos de santos, dientes de mártires, trozos de madera supuestamente arrancados de la cruz de Cristo. Pero sus oraciones no estaban dirigidas a los santos cristianos tradicionales. Según el testimonio de su capellán particular, el padre Antonio, Luis invocaba entidades cuyos nombres hacían temblar al clérigo. Susurraba palabras en lenguas que jamás había escuchado, lenguas que parecían más antiguas que el propio latín. Sus labios se movían a una velocidad imposible, como si recitara encantamientos, y el aire alrededor del altar se volvía gélido, tan frío que podía ver mi propia respiración aún siendo pleno verano. La victoria en Montlhéry se logró mediante una combinación de tácticas militares innovadoras y terror psicológico que paralizó a sus enemigos. Durante la batalla, Luis ordenó que sus soldados llevasen estandartes decorados con símbolos que ningún cronista pudo describir adecuadamente. Solo mencionaban que quien miraba directamente esas imágenes sentía una náusea inexplicable y un miedo primitivo que corroía la valentía incluso de los caballeros más experimentados. El duque de Borgoña, Carlos el Temerario, describiría más tarde aquella batalla como un combate contra fuerzas que no pertenecían a este mundo. Tras la victoria, la crueldad de Luis alcanzó niveles que escandalizaron incluso los estándares.
violentos de la época. Los prisioneros nobles no fueron solo ejecutados, sino sometidos a torturas que combinaban suplicios físicos tradicionales con rituales que parecían inspirados en prácticas paganas ancestrales. El conde de Charolais fue hallado muerto en su celda, con el cuerpo cubierto de símbolos grabados en la piel, símbolos que los propios verdugos juraban no haber hecho. El rey posee conocimientos que ningún cristiano debería poseer, escribió un monje anónimo en una carta interceptada por la red de espionaje real. Hay algo en él que no es humano, algo que se alimenta del dolor y del miedo de los demás. En los años siguientes, Luis consolidó su poder mediante una política de terror sistemático que transformó Francia en un reino de fantasmas. Cualquier noble que mostrara ambiciones independientes desaparecía misteriosamente. Sus propiedades eran confiscadas y sus familias dispersadas. Ciudades enteras que resistían la autoridad real amanecían vacías, con señales de lucha pero sin cuerpos, como si los habitantes se hubieran evaporado durante la noche. En 1468, cuando capturó a Carlos el Temerario en la ciudad de Perón, Luis no se conformó con la humillación política tradicional. Obligó al duque borgoñés a firmar un tratado escrito con tinta que, según los rumores, había sido mezclada con sangre humana, y durante las negociaciones mantuvo al prisionero en una celda donde constantemente se escuchaban susurros en lenguas desconocidas, voces que parecían emerger de las propias paredes de la prisión. Felipe de Comines, quien durante esos años se convirtió en el consejero más cercano del rey, dejó registros detallados de la decadencia física y mental de Luis XI durante la década de 1470. Su majestad envejecía de forma antinatural, escribió. En cuestión de meses, su cabello pasó del castaño a un blanco puro, su piel adquirió una palidez cadavérica y sus ojos... Dios me perdone, pero sus ojos parecían haber visto cosas que ningún mortal debería ver. Hablaba constantemente con interlocutores invisibles, susurrando respuestas a preguntas que nadie más podía escuchar. Durante las reuniones del consejo, sus manos temblaban incontrolablemente, como si siempre tuviera frío, aun en los días más calurosos del verano. La obsesión de Luis con la muerte se intensificó dramáticamente tras un accidente de caza en 1473, cuando su caballo tropezó y lo lanzó contra un árbol con tal fuerza que permaneció inconsciente durante 3 días. Al despertar, sus primeros cuidadores informaron que gritó durante horas con una voz que no parecía la suya, alternando entre francés y dialectos que nadie logró identificar. El padre Antonio, llamado para administrar los últimos sacramentos, anotó en su diario: el rey despertó hablando de cosas que vio durante su inconsciencia. Describió un reino de sombras donde reinan criaturas que él llamaba los verdaderos señores de la tierra. Decía que le habían mostrado el futuro de Francia y que aún le quedaba mucho trabajo por hacer antes de unirse a ellos definitivamente. A partir de esa experiencia, Luis comenzó a construir una red de capillas y altares secretos por todo el reino, lugares donde practicaba rituales que combinaban elementos del cristianismo con tradiciones mucho más antiguas y sombrías. El más famoso de esos lugares era una cripta artificial construida bajo el castillo de Plessis-les-Tours, su residencia favorita, donde pasaba noches enteras en meditaciones que sus guardias describían como conversaciones con los muertos. Jean de Daillon, uno de sus caballeros más leales, escribió en sus memorias: las voces que emergían de esa cripta durante las sesiones de su majestad eran tan numerosas y distintas que parecían ecos de un banquete infernal. Algunas hablaban en francés arcaico, otras en lenguas que precedían al propio latín,
y en el centro de esa cacofonía, la voz del rey se elevaba como la de un maestro de ceremonias organizando un ritual cuyo propósito prefiero no imaginar. Durante los últimos 10 años de su reinado, Luis XI se transformó en una figura casi fantasmagórica que rara vez se mostraba en público, gobernando mediante una combinación de decretos escritos y manifestaciones sobrenaturales que aterrorizaban incluso a sus consejeros más cercanos. Embajadores extranjeros relataban en sus misivas oficiales que las audiencias con el rey francés siempre se celebraban en salas mal iluminadas, donde Luis aparecía como una sombra encapuchada cuyos ojos brillaban con una luz propia y no natural. El rey de Francia ya no parece pertenecer al mundo de los vivos, escribió el embajador veneciano Marco Bembo al Dogo. Su presencia causa un frío que penetra hasta los huesos, y su voz resuena como si viniera de muy lejos, de un lugar que existe más allá de la vida y de la muerte. La paranoia de Luis alcanzó niveles patológicos en la década de 1480. Mandó construir una serie de pasadizos secretos y trampas mortales en el castillo de Plessis-les-Tours, transformando su propia residencia en una fortaleza impenetrable, donde cada visitante era cuidadosamente revisado por guardias que tenían órdenes de matar a cualquiera que hiciera un movimiento sospechoso. Sus comidas eran preparadas por cocineros que juraban lealtad absoluta sobre reliquias sagradas, y cada plato era probado por 3 degustadores antes de llegar a la mesa real. Aún así, Luis rara vez comía más que unos bocados de cada comida, prefiriendo sustentarse con una dieta extraña compuesta principalmente de vino diluido en agua bendita y trozos de pan que él mismo bendecía mediante oraciones susurradas. El declive físico se aceleró drásticamente a partir de 1481. Olivier Le Daim, su barbero y confidente, dejó un relato secreto sobre los últimos años del rey que solo se descubrió en el siglo XVII, oculto en una pared del castillo de Plessis. Su majestad consumía como si una fuerza invisible absorbiera su esencia vital. Su piel se volvió translúcida como pergamino antiguo, revelando venas oscuras que latían a un ritmo diferente al de un corazón humano normal. Su cabello caía en mechones enteros, dejando el cuero cabelludo cubierto de llagas que nunca cicatrizaban por completo. Y el olor... Dios me perdone, pero su majestad exhalaba un hedor de descomposición, incluso estando vivo, como si algo dentro de él ya hubiera comenzado a pudrirse. Las últimas semanas de vida de Luis XI estuvieron marcadas por fenómenos que desafiaban cualquier explicación racional. Los sirvientes relataban que su sombra se movía independientemente de su cuerpo, proyectándose en las paredes con formas que no correspondían a su silueta humana. Durante la noche, gritos animales resonaban por todo el castillo, gritos que parecían provenir de los aposentos reales, pero que resultaban imposibles de localizar con precisión. Tristan l'Hermite, su verdugo particular, se encontró varias veces con el rey, vagando por los pasillos a medianoche, caminando con los ojos cerrados pero sortando perfectamente los obstáculos, como si estuviera guiado por alguna fuerza externa. El 25 de agosto de 1483, Luis XI fue hallado en su cámara, en una condición que sus médicos no pudieron comprender completamente. Estaba consciente, pero su cuerpo parecía haberse encogido en posición fetal, con los músculos contraídos de manera tan severa que era imposible enderezarlo. Sus ojos permanecían abiertos, pero las pupilas se habían dilatado tanto que casi no se veía el iris. Durante 3 días permaneció en ese estado, susurrando constantemente palabras que alternaban entre oraciones cristianas e invocaciones en lenguas desconocidas. El padre Antonio,
que permaneció a su lado administrando los últimos sacramentos, registró que las palabras que salían de los labios de su majestad parecían quemar el aire a su alrededor, creando ondas de calor visibles incluso en el ambiente frío de la Cámara Real. En la madrugada del 30 de agosto, cuando finalmente expiró, los testigos relataron que el momento de su muerte vino acompañado de fenómenos que marcaron profundamente a todos los presentes. Juan Vallée, su consejero eclesiástico, escribió en una carta secreta al Papa Sixto IV: cuando el último suspiro abandonó los labios del rey, las velas de la cámara se apagaron simultáneamente sin ningún viento, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. En ese momento de tinieblas, todos los presentes escucharon una risa que no provenía de la garganta del muerto, sino que parecía emerger de las mismas piedras del castillo. Cuando logramos volver a encender las antorchas, el cuerpo de su majestad había adoptado una expresión de triunfo malévolo que permaneció incluso después de la muerte, como si él finalmente hubiera encontrado aquello que buscaba a lo largo de toda su vida. Lo que ocurrió en los 3 días siguientes permanece como uno de los misterios más perturbadores de la historia francesa. El cuerpo fue preparado para el funeral siguiendo los ritos tradicionales, pero los responsables del embalsamamiento informaron dificultades inexplicables. Maestro Pedro, el embalsamador real, confidenció a su asistente que el cuerpo resistía los procedimientos como si aún poseyera vida propia. Las vísceras se negaban a ser extraídas, adhiriéndose a los órganos con una fuerza sobrenatural. La sangre que debería haberse coagulado continuaba fluyendo como si el corazón aún latiera. Y durante todo el proceso, juraría que oí susurros provenientes del interior del cadáver, voces múltiples que parecían discutir entre sí en una lengua anterior a cualquier idioma conocido. El ataúd fue sellado la tarde del 2 de septiembre y llevado a la Basílica de Nuestra Señora de Clery, donde Luis había expresado el deseo de ser sepultado. Durante el traslado, varios testigos relataron que la procesión fúnebre estuvo acompañada por fenómenos atmosféricos inexplicables. Nubes se formaban instantáneamente sobre el cortejo, creando una sombra constante incluso cuando el sol brillaba intensamente. Pájaros caían muertos del cielo al sobrevolar el ataúd, y los caballos se negaban a acercarse a la carroza mortuoria, relinchando de terror a pesar de ser animales acostumbrados a la batalla. La explosión del ataúd 3 días después del funeral se convirtió de inmediato en objeto de especulaciones que iban desde explicaciones médicas sobre la acumulación de gases por procesos de descomposición hasta teorías sobrenaturales, sobre maldiciones y posesiones demoníacas. Pero los registros oficiales fueron cuidadosamente censurados, y la mayoría de los testigos recibieron órdenes expresas de no discutir lo ocurrido. El joven Carlos Eyto, hijo y sucesor de Luis XI, mandó construir una nueva tumba de piedra maciza para contener los restos de su padre, y estableció un grupo de monjes que debía mantener vigilias perpetuas junto al sepulcro, rezando continuamente para mantener en paz aquello que debe permanecer en reposo. Durante los siglos siguientes, la tumba de Luis XI se convirtió en objeto de peregrinaciones secretas por parte de ocultistas y estudiosos de prácticas esotéricas que creían que el rey araña había descubierto secretos sobre la naturaleza de la muerte y del poder que trascendían los límites de la existencia humana normal. Los registros de la Inquisición francesa documentan al menos 12 casos de personas halladas muertas cerca de la tumba entre 1485 y 1520, siempre en las mismas circunstancias.
cuerpos descubiertos en posición fetal, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros y heridas autoinfligidas, que sugerían que intentaron arrancarse los propios ojos antes de morir. En 1562, durante las guerras de religión, soldados hugonotes profanaron la tumba de Luis XI en un intento de encontrar tesoros reales. Los registros militares describen que los hombres que abrieron el sarcófago emergieron gritando incoherentemente acerca de ojos que brillaban en la oscuridad y voces que ofrecían conocimientos prohibidos. 3 de los 5 soldados involucrados en la profanación enloquecieron completamente y tuvieron que ser internados en monasterios, donde pasaron el resto de sus vidas repitiendo obsesivamente oraciones en lenguas que ninguno de los monjes logró identificar. El legado de Luis XI se extiende mucho más allá de sus conquistas políticas y de la unificación territorial de Francia. Representa un tipo peculiar de poder que trasciende las categorías tradicionales de tiranía o genialidad política, adentrándose en territorios que desafían la comprensión racional acerca de los límites de la ambición humana. Sus métodos de gobierno establecieron precedentes que influirían en el desarrollo del absolutismo europeo, pero también dejaron una huella más oscura en la psique colectiva francesa. La noción de que el verdadero poder exige pactos que exceden las alianzas terrenales convencionales. Las leyendas sobre Luis XI evolucionaron a lo largo de los siglos, transformándolo en una figura mítica que encarna tanto el fascinio como el horror que los mortales sienten ante quienes aparentemente logran trascender los límites impuestos por la condición humana. Su historia se convirtió en un espejo en el que cada generación ve sus propios miedos acerca del precio del poder absoluto y las consecuencias de desafiar las leyes naturales que rigen la existencia. Los documentos que sobrevivieron en los archivos secretos del reinado de Luis XI sugieren que poseía una comprensión de la naturaleza humana que iba mucho más allá del conocimiento político convencional. Sus anotaciones personales, descubiertas solo en el siglo XIX en una cámara secreta del castillo de Plessis, revelan a un hombre obsesionado no solo con el control del presente, sino con la manipulación del propio tejido de la realidad mediante prácticas que combinaban política, psicología y elementos que solo pueden describirse como magia práctica. En una de esas anotaciones, fechada en diciembre de 1478, Luis escribió: «El verdadero poder no reside en la capacidad de hacer obedecer a los hombres, sino en la habilidad de hacer que deseen obedecer, incluso cuando saben que la obediencia los destruirá. El miedo es solo el primer peldaño, el amor perverso es el objetivo final. Cuando un súbdito besa la mano que lo estrangula, entonces el rey ha tocado la esencia de lo que gobierna el universo». Estas palabras, escritas con una caligrafía que se fue volviendo progresivamente más irregular con los años, sugieren una mente que había penetrado en territorios psicológicos que la mayoría de los mortales preferiría evitar. La influencia de Luis XI sobre sus sucesores fue profunda y duradera, pero también cargada de una maldición que parece haber afectado a la dinastía de los Valois durante generaciones. Carlos VI, su hijo, desarrolló una paranoia que resonaba con la de su padre, pero sin poseer la inteligencia cruel necesaria para canalizarla de forma constructiva. Luis XII y Francisco Pino, que le sucedieron, informaron de pesadillas recurrentes en las que el fantasma de Luis XI aparecía ofreciendo consejos sobre cómo consolidar el poder mediante métodos que ellos no se atrevían a implementar ni en sus momentos más desesperados. La transformación de Francia bajo Luis XI estableció el modelo del Estado moderno centralizado,
pero también introdujo en la cultura política europea una dimensión sombría que persistiría durante siglos. La idea de que el gobernante eficaz debe ser capaz de trascender consideraciones morales convencionales, de que la razón de Estado justifica cualquier método, de que el verdadero poder exige una alianza con fuerzas que operan más allá de los límites de la moralidad humana tradicional. Todas esas ideas pueden rastrearse hasta los métodos de gobierno del rey araña. Cuando contemplamos el cadáver que explotó en el ataúd de Luis XI, no nos enfrentamos simplemente a un fenómeno médico inexplicable o a una curiosidad histórica macabra. Nos hallamos ante una metáfora brutal sobre la naturaleza autodestructiva del poder absoluto y las consecuencias físicas y espirituales de una vida dedicada a la manipulación implacable de la naturaleza humana. El cuerpo que se negó a aceptar la muerte pacífica, que continuó emitiendo terror, incluso después del último suspiro, representa la imposibilidad de contener indefinidamente las fuerzas que se liberan cuando un mortal decide desafiar los límites impuestos por la condición humana. La verdad sobre Luis XI quizás resida precisamente en esa intersección entre lo explicable e inexplicable, entre lo político y lo sobrenatural, entre el genio estratégico y la locura obsesiva. Él representa ese tipo particular de figura histórica que trasciende las categorías convencionales de análisis, obligándonos a reconocer que hay aspectos de la experiencia humana que desafían tanto nuestra comprensión racional como nuestra capacidad de juicio moral simplificado. El rey araña tejió su red con tal maestría que incluso su muerte se convirtió en parte de la obra, un acto final de teatro macabro que garantizó su inmortalidad no solo en los libros de historia, sino en la memoria colectiva de la humanidad, como un ejemplo extremo de lo que puede suceder cuando la ambición humana decide no reconocer límites. Su cadáver que explotó en el ataúd permanece como un símbolo visceral e indeleble de que hay precios que, incluso cuando se pagan en 1900 vida, siguen cobrando factura después de la muerte, y hay legados que se niegan a descansar en paz en las páginas polvorientas del pasado.